Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas de la Biología. Hoy aprenderemos algo fantástico. Conoceremos los primeros pinos que se tienen acerca de la domesticación de las plantas. ¿Sabías que en el mundo más del 75% de los alimentos vegetales proceden aproximadamente de una docena de especies? De esta docena de especies de plantas, el arroz, el trigo, el maíz son las que aportan más del 60% de proteínas y calorías de origen vegetal consumidas por los seres humanos. Conoceremos el origen de esta domesticación de las plantas y en un segundo video de Maravillas de la Biología aprenderemos lo que se denomina el síndrome de la domesticación de las plantas y sus características. Sabremos cuáles son las plantas representativas para la domesticación y cómo se afecta esta domesticación de las plantas en modificaciones genéticas que podemos ocasionar en las plantas, que también ha llevado a que modifiquen sus propiedades químicas. Bueno, aprendamos. ¿Qué significa domesticar? Domesticar las plantas es un proceso donde se considera como punto final de una línea de tiempo que comienza con la explotación de plantas silvestres, que posteriormente han sido cultivadas por medio de una selección en la cual el hombre en su ambiente natural ha seleccionado o escogido algunas plantas para poder sembrar. Muchas de estas plantas genéticamente no son tan diferentes de las especies silvestres y terminan con la fijación a través de la selección humana de diferentes morfologías y por lo tanto también de modificaciones genéticas que se distinguen de una planta domesticada de acuerdo con su progenitor silvestre. Estas diferencias constituyen el síndrome de domesticación y generalmente vuelven a la planta domesticada menos capaz de sobrevivir de forma silvestre, dependiendo del hombre para poder crecer y reproducirse. ¿Cuál es este origen de la domesticación? El ser humano, uno de los principales motores de cambio, si no el más, motor principal de cambio de la agricultura moderna, mediante sus acciones voluntarias y conscientes, como es el cambio en el uso del suelo, o involuntarias, como es el transporte de diferentes especies de plantas que van de una región a otra región, de una localidad a otra localidad, o por qué no, de un país a otro país, dando así origen a lo que conocemos con el nombre de especies foráneas o especies exóticas, las cuales a veces crecen mejor en un sitio ajeno a su país de origen, a su naturaleza de origen. Aunque parece ser un efecto muy reciente del actual vivir, lo que ha resaltado la historia de nuestra sociedad basa sus orígenes en la domesticación de las especies vegetales para poder contribuir con la alimentación y tener algo que hoy llamamos seguridad alimentaria. Los primeros humanos vivían en grupos de cazadores, recolectores. Se alimentaban principalmente de animales que cazaban, de frutos y semillas, tallos, hojas y de plantas que recolectaban en el ambiente. La disminución de los recursos de los ambientes de los cuales estos eran extraídos, la ocurrencia de cambios climáticos drásticos o cambios ambientales fuertes llevados por la ocupación del hombre en la zona de la agricultura, llevó a muchos humanos a encontrar una forma de producir alimento a mayor escala y desarrollar las formas para mantener estos alimentos en épocas difíciles, dando paso al origen de la agricultura. Esto se acentuó. Sabremos cuáles son las plantas representativas para la domesticación y cómo se afecta esta domesticación de las plantas en modificaciones genéticas que podemos ocasionar en las plantas, que también han llevado a que modifiquen sus propiedades químicas. Varias regiones del mundo separadas e independientes como China, Oriente Medio
y Próximo o Nueva Guinea comenzó la práctica casi inconsciente de la domesticación. Es importante destacar que esta domesticación puede ocurrir a nivel de paisajes y de ecosistemas, lo que involucra un cambio en el acondicionamiento de los componentes del ecosistema, una disminución en la biodiversidad, especies, elementos físicos como ecosistemas, ríos, lagos, cambian, y como procesos como inundaciones, desecación de una zona o las necesidades humanas. Es así como el proceso de domesticación interviene en el ser humano, pero también la interacción entre la especie que está siendo modificada y el ambiente, selección natural, así como la deriva genética, es una evolución al azar. Esa es la razón por la que existen variedades diferentes de maíces en Mesoamérica y de papas en la región andina. La agricultura se podría considerar como la intervención más importante de la domesticación en las plantas de la humanidad. Muy pronto hablaremos sobre el síndrome de domesticación de las plantas. Sabremos cuáles son las plantas representativas para la domesticación y cómo se afecta esta domesticación de las plantas en modificaciones genéticas que podemos ocasionar en las plantas, que también han llevado a que modifiquen sus propiedades químicas. Por último, si te gusta conocer más acerca de las maravillas de la biología, por favor, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.